Buen día, mi nombre es José Ismael López Rodríguez, soy estudiante de la maestría en Desarrollo Humano, cursando la materia de Epistemología del Conocimiento. En una investigación, el enfoque o posicionamiento que toma el investigador es crucial para las conclusiones de dicha investigación, lo cual representa una pregunta interesante de preguntarse y para tener la capacidad de responder, ya que al concluir el trabajo, el investigador ha pasado por un proceso largo de búsqueda, como son los autores, las teorías, conceptos, así como el diseño de procedimientos y herramientas que le permiten recuperar la información de manera empírica. También ha seleccionado sus unidades de observación, muchos pasos que son relevantes para la obtención de estos datos. Es el orden que le ha dado a todas estas tareas, el énfasis para integrarlas y el modo en que se ha integrado a sí mismo en todo el proceso lo que constituye el enfoque de la investigación. Es por ello que en esta presentación vamos a abordar algunos temas que son importantes para comprender de mejor manera cómo es que los investigadores van tomando posicionamientos en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Entonces vamos a tocar el tema de en torno a los debates epistemológicos y paradigmas. Si entendemos que la filosofía implica una actividad racional, reflexiva, sobre aquellos asuntos que son de interés para la humanidad, podemos entender que hay una filosofía del conocimiento dedicada a reflexionar acerca de las posibilidades de conocer la realidad. Aquí podemos ver que epistemología es referida también como la filosofía de la ciencia o teoría del conocimiento, que es una rama de la filosofía, y distingue dos tipos de conocimiento. En primer lugar, el de sentido común o inmediato, y el segundo, el de tipo científico, que es producto de un proceso de razonamiento. En este segundo punto se deriva la palabra epistemología, cuya definición nos lleva a considerarla como una teoría de la ciencia, de esa forma de conocimiento, el científico, que se distingue de cualquier otro por ser un producto de un ejercicio deliberado y sistemático, es el cual está interesado en el descubrimiento de la verdad. También tenemos la reproducción del conocimiento, que se clasifica en tres ámbitos diferentes. Tenemos las ciencias formales, como las matemáticas y la lógica, las ciencias empíricas de la naturaleza, es decir, las ciencias naturales, y las ciencias empíricas de la sociedad, que son las ciencias sociales o culturales. Todas estas aspiran a reproducir o a producir modelos de pensamiento de carácter universal. Buscan también establecer leyes que expliquen el comportamiento de los fenómenos naturales, todo esto a través de un método científico centrado en la observación. La aspiración de todo ello es explicar los procesos, las relaciones, así como las acciones de los seres humanos en su devenir histórico. Vamos a hablar un poco sobre el posicionamiento epistemológico. Es decir, el investigador sabe qué y cómo investigar. Sabe hacerse una pregunta que detona un conjunto de acciones y procedimientos para obtener la respuesta. Esto implica que el investigador tiene una posición con respecto a lo que investiga y es capaz de conducir el proceso que le llevará al establecimiento de ciertas conclusiones. Desde este momento, el investigador llama la atención sobre un asunto en el cual constituye una pregunta. Y sobre esto se inicia una investigación.
Es decir, está dispuesto a asumir los riesgos que implica el proceso de investigación, es conocedor de criterios, tales como a quién va a acudir, en qué momento va a preguntar, cómo va a analizar e interpretar la información, cómo va a recabar dicha información y cómo la va a ejecutar. Todas estas preguntas llevan al investigador a una reflexión epistemológica y la manera en la que responde a ellas lo llevan también a asumir un posicionamiento determinado. Ahora, una reflexión epistemológica es decir, ¿por qué quiere investigar ese asunto? ¿Por qué la pregunta se plantea de una manera muy particular? ¿Qué y cómo hacer para darle respuesta a todas estas preguntas? El investigador cuestiona aquello que es su centro de interés y cómo construye sus preguntas. Por ello, la problematización se extiende como un proceso de desestabilización, la cual estará presente a lo largo de toda la investigación y que le lleva al investigador a cuestionar y a clarificar su objeto de investigación con base a las decisiones que va tomando. Y la problematización es la manera en la que un investigador concibe el objeto de estudio y problematiza sobre sí mismo. Según Sánchez Puentes, este proceso de problematización lleva al investigador a desarrollar un trabajo estratégico. Como podemos ver, son operaciones relacionadas con la construcción de su problema, hay una fundamentación teórico-conceptual, pruebas que se deben realizar y es todo un proceso de presentación de resultados. Esto es lo que el autor denomina como la arquitectónica de la investigación, lo cual solo es posible si atrás de las decisiones que toma se encuentra una reflexión epistemológica que oriente su trabajo. Por tanto, el investigador que pretende tener claras sus preguntas al inicio de la investigación y sobre ellas construye la arquitectónica que le permitirá obtener todas las respuestas, al establecer una estrategia inflexible que no se cuestiona sino hasta el final de la investigación, sigue una lógica rápida apegada al método científico tradicional o positivista. Ahora bien, el investigador interesado en algún asunto tiene su propia historia. Ha sido formado con base en ciertos enfoques, posee una intención con relación al conocer y entonces aparece el interés por conocer. Habermas, en el libro denominado Conocimiento e Interés, sostuvo que existen tres intereses que guían el conocimiento. Primero, el interés técnico propio de las ciencias empírico-analíticas. Después, el interés práctico, el cual es propio de las ciencias hermenéutico-interpretativas. Y en tercer lugar, el interés emancipador, que es propio de las ciencias críticas. Como la física o la biología, que buscan la realidad en las explicaciones causales sobre lo sucedido y procuran controlar el porvenir a partir de ello. También tenemos la historia, que busca la comprensión del pasado y el entendimiento de las acciones presentes. Estas pueden ser empíricas o interpretativas, pero están orientadas al cuestionamiento de los intereses y las relaciones de poder que subyacen en los procesos de la organización social. Todo esto entra en estos tipos de intereses. Ahora vamos a hablar de los debates epistemológicos en ciencias sociales y humanas. Las ciencias sociales y humanas pueden ser concebidas a manera de ciencia solo siguiendo el método positivista o pueden ser reconocidos como ciencias diferentes que asumen sus propios procedimientos de investigación. El modelo de explicación científica que siguen las ciencias naturales ofrece explicaciones de tipo causales y busca leyes que determinen el comportamiento social.
Los debates epistemológicos que han enfrentado estas tradiciones a lo largo de la historia se expresan de la siguiente forma. Tenemos el positivismo versus la hermenéutica, el racionalismo versus la teoría analítica y el modelo nomológico deductivo versus los juegos del lenguaje. Tenemos que, por ejemplo, en el positivismo versus la hermenéutica, el primero pugna por un único método de la ciencia, el de las ciencias naturales, y la hermenéutica busca la autonomía de las ciencias sociales y humanas, resaltando el hecho de abocarse a un objeto de estudio distinto. ¿Cómo se ubican los autores en los debates epistemológicos? Hasta este punto se puede decir que las tres etapas que marcan los debates entre las tradiciones positivista e interpretativa muestra que la investigación en ciencias sociales se lleva a cabo desde diversos enfoques. También debemos tener en cuenta que estos debates han sido explicados en un momento histórico por filósofos de la ciencia que se dieron a la tarea de revisar las posiciones de los autores y que han tratado de hacer clasificaciones que aporten un orden a dichas discusiones. Por lo tanto, tenemos que en la posición empírico-analítica destacan teóricos como Comte, Durkheim, Popper, Kuhn y Piaget. Mientras que en la fenomenológica, hermenéutica y lingüística, sus principales representantes son Weber, Gadamer y Bongwright. Y finalmente en la dialéctica o crítico-hermenéutica destacan Habermas y Apple, que son sus representantes autores o teóricos en cada una de estas clasificaciones. Y para finalizar, bueno, esta es la referencia de donde se obtuvo toda esta investigación. Y pues muchas gracias a todos por su atención.